Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo, ya viernes 12 de septiembre terminando la semana, una semana que termina con una situación bien complicada y bien confusa en el estado de Aragua con esta epidemia que se desató o cuya información empezó a difundirse el día de ayer con la cantidad de 8 muertos, pero además 8 muertos en el Hospital Central de Maracay de una forma, digamos, terrible como se describe la enfermedad. Voy a comenzar leyendo lo que me ha parecido más importante de las redes sociales el día de hoy. El doctor Marquina, que tiene información, por supuesto, el doctor José Rafael Marquina, que lo entrevistamos ayer, que tiene información directamente de sus colegas del Hospital Central de Maracay, retuiteó o colocó en su Twitter información que le mandaron estos médicos directamente, que describen la enfermedad de la siguiente manera. Dice, hemoptisis, caen en coma y a las 72 horas mueren, están llegando de varias partes del estado de Aragua. Dice, fiebre alta, flictena, que son ampollas que se necrosan y la piel se cae. El paciente presenta dificultad respiratoria, hemoptisis, que es un término definitivamente médico. Hoy un médico del Hospital Central de Maracay, cuyo nombre es Eduardo Millán, su Twitter es Eduardo Millán 2, publicó en su cuenta información realmente terrible. Vamos a leerla y vamos a compartirla con ustedes. Él dice, por ejemplo, lo único que nos falta ver en el Hospital Central de Maracay son zombies deambulando por los pasillos. Los médicos del Hospital Central de Maracay, de todas las especialidades, están trabajando por ética y humanidad sin recursos necesarios para el ejercicio médico. Los epidemiólogos honestos del Hospital Central de Maracay tienen temor de declarar la verdad. Hubo una muerte de un síndrome febril hemorrágico nunca antes visto. Se nos informó de un caso altamente sospechoso de meningococcemia ingresado en la maternidad La Floresta. Los médicos del Hospital Central no seremos cómplices de quienes pretenden engañar al pueblo diciendo que todo está bien. Ante la escasez de medicamentos se abre la oportunidad para que los brujos y hierbateros sean la primera opción de tratamiento. Publica una foto, una imagen que pueden ver ustedes ahí en su pantalla que dice, este no es un edificio en construcción, es nuestro Hospital Central de Maracay en ruinas. Dice, este es un aviso en la puerta de la consulta de alto riesgo obstétrico del Hospital Central de Maracay, un aviso que dice, atención, en vista de no contar con equipo de ecosonografía en esta consulta, las pacientes deberán hacerse los estudios fuera de la institución antes de acudir a la consulta. Menciona también que el presidente de Corpo Salud Aragua desestima irresponsablemente la situación caótica del Hospital Central de Maracay. Ayer hablamos de este personaje que se llama Luis López, el presidente de Corpo Salud, que viene, está en el cargo porque viene acompañando a Tarek El Aizami desde la época de la universidad. Simplemente era ayudante de Tarek y ahora ni siquiera es médico y está en ese cargo en Corpo Salud. Siempre había estado en el área de deportes en la Universidad de los Andes en Mérida. La situación está bien complicada. Este doctor, Eduardo Millán, ya fue contactado por nosotros en Cuéntamelo Todo y nos prometió que el lunes nos va a dar una entrevista. Lo amenazaron ya con despedirlo. Hay rumores, todavía no tenemos eso confirmado, acerca de que el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, que fue el doctor Sarmiento, que ayer dio las informaciones, que fue el que develó esta situación tan difícil, está siendo solicitado por las autoridades venezolanas y que ha habido destituciones de médicos dentro del Hospital Central de Maracay. Eso no lo tenemos confirmado. Vamos a compartir con ustedes dos Twitter que me parecieron también importantes. El primero es de la ministra de Información del gobierno venezolano. Ella es Delcy Rodríguez. Dice, campaña desatada sobre enfermedades conocidas en Hospital de Maracay es absolutamente falsa, lo pone en mayúscula. Pedimos a los medios respeto a la población venezolana. Y le responde Andreina Pérez, cuyo Twitter es Chávez Vive 94. Por supuesto, seguidora del oficialismo, y le dice, camarada, no sea cínica, soy de Maracay y lo de la enfermedad es cierta. Soy chavista, pero no sea tan, bueno, ustedes lo leen ahí en pantalla, lo que le dice esta chavista a la ministra de Información. Vamos a conversar hoy con alguien que está fuera de Venezuela, está en el exilio, pero luchando desde donde está
por su país, por la libertad de Venezuela. Es una mujer realmente aguerrida y que tiene muchísimos seguidores a pesar de la cantidad de años que tiene fuera de Venezuela. Se trata de Adriana Aci. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, y muy buenas noches a todos tus televidentes y oyentes. De verdad, muy agradecida por tu invitación. Y bueno, aquí exactamente, en un exilio muy duro, como tú lo sabes, lo debes vivir. El exilio es duro. La gente piensa que irse fuera del país es algo muy fácil. Todo el mundo piensa que es, bueno, salir del problema. Y quizás la ausencia de la patria, la envidia que le tienen a los venezolanos, que es grande, nunca se ha hablado de ese tema, el cambio de cultura, pero no es fácil, no se lo recomiendo a nadie, a pesar de que yo soy una figura pública, a pesar de que yo he tenido 9 años después de Venezuela en programas de televisión que se han visto en Nueva York, que se han visto en toda América Latina y que se han visto aquí en la República Dominicana. Creo que la gente debe tomar conciencia que hay que rescatar la patria, hay que rescatarla. Adriana, vamos a hablar un poco de la situación general del país. Tú eres muy acertada en muchas cosas. Yo, por ejemplo, todos los días leo el horóscopo. Tu horóscopo es una maravilla. Me da terror cuando me dices que se me daña la nevera porque se me daña, por ejemplo, ¿no? O cuando me va a pasar algo que sea así de la rutina diaria y me ocurre. Tú estás siguiendo, por supuesto, la conflictividad que hay en el país y tú tienes mucho tiempo anunciándola, hay que decirlo. Hoy, yo creo que tú viviste un programa de televisión donde precisamente estaba el ilegítimo, Maduro, estaba la Cilia Flores, y ahí yo lo dije, que Chávez moría, que venía un comunismo, y había muchas figuras, y entre esas figuras estabas tú. Ahí estaba precisamente, yo creo que tú viviste ese programa en RCTV. Son unas predicciones inolvidables y para muchas personas de Venezuela. Eso fue en el año 2002, Adriana. Y yo creo que se habló de todo, de que iban a cerrar los medios. Sí. Está grabado. Es tiene una fe pública, y entonces he hecho muchas predicciones. Desde hace 5 años vengo diciendo que no va a haber comida, que no va a haber médicos, que no va a haber medicina, que va a haber, bueno, todo lo que se presentó, que iba a haber una invasión cubana, que iba a haber una invasión china, que iban a haber influencias árabes, pero siempre esa situación de que la gente, tú sabes, aunque tú le digas el futuro, y sucede diariamente con los que me consultan, no lo creen hasta que lo viven. Entonces yo siempre pienso que no importa lo que digas, que aunque no lo crea el futuro, tiene aparte de eso, tú tienes que ser un poco un visionario político para dar predicciones. En enero yo di unas que son muy perfectas, que fueron publicadas en todo el domingo, y yo misma me asombro de la perfección de la predicción. Adriana, ahorita hay una conflictividad. Bueno, comenzó nuevamente el país a rebelarse el día de hoy. Hubo trancas me reportan que Bellomonte, en Caracas, bueno, la situación está bien terrible. Sí. Ha habido varios focos. En el Zulia amaneció militarizada por el miedo del gobierno. Ayer yo conversaba con un consultor político, con Orlando Concalves, que me decía que la psiquis del venezolano ha cambiado en estos 15 años de gobierno, y él lo resume como que hay una gran desesperanza porque la gente realmente no encuentra, no ve salida, pues no ve luz al final del túnel. ¿Qué es lo que tú ves realmente, analizando todo lo que tiene que ver con un país, con el proceso que hemos estado viviendo? Yo creo que tú debes estar de acuerdo que nosotros somos una generación, la generación de los 70, 80, 90, que no fuimos preparados militarmente para defender un país tan apetitoso, ¿verdad? Y con tantos tesoros como es Venezuela. A ti te enseñaron en el colegio a agarrar un arma y como lo hacen en muchos países, como en Israel o en Estados Unidos, al manejo de armas en caso de una defensa tan fuerte como la que deberíamos de tener de Venezuela, ¿no, verdad? No, definitivamente no. Ajá, nadie nos los enseñó. Y nosotros tenemos un país que tiene más tesoros, si tú te pones a calcular,
que los mismos Estados Unidos con todo su territorio en el subsuelo. Entonces nosotros éramos un país propenso, como decía Renio Tolina, en una, no sé si tú leíste esa previsión, vamos a decirlo así, claro, o esa visión política que tuvo Renio Tolina, sí, que está corriendo por las redes perfecta. O sea, él dice probablemente vamos a parar en manos de quién, y fuimos a parar en manos de los delincuentes de los Castro. Nosotros no estamos preparados, no creo que seamos un país que estamos dormidos, es que no estamos preparados para combatir contra el comunismo. Para combatir contra el comunismo hay que tener técnicas, hay que saberlo combatir. Y tenemos unos políticos, una oposición que sigue con la pendejada de la democracia. Y no hay democracia comunista. Ellos ven una visión muy diferente de enfrentamiento. Ellos lo ven desde una ley, desde vamos a hacer una marcha. Y verdaderamente el comunismo no se combate así, ¿ves? Por ejemplo, ahora salen los estudiantes otra vez. ¿Qué hace el comunista? Pues capitaliza eso a su favor. ¿Cómo lo capitaliza? Bueno, sigue agarrando jóvenes, los sigue metiendo presos, los sigue torturando y luego monta su publicidad estilo Joseph Goebbels de que, mira, pudimos dañar a todos estos estudiantes, los tenemos presos, y lo que hace es retener la energía y influenciar en las masas para que nadie salga a protestar y agarre miedo. Por eso la protesta tiene que ser asimétrica, muy asimétrica. Creo que, yo no sé si esto lo puedo decir. Claro, tú puedes decir lo que tú quieras aquí. Sí, yo pienso que sí, que nosotros debemos actuar, no sé si tú sabes cómo. Nosotros debemos actuar con mucha inteligencia, con mucha técnica de defensa. Nosotros debemos buscar gente como los grupos de defensa israelí que enseñen a la gente a la defensa en situaciones de alta tensión política, porque ellos todos los comunistas capitalizan todo esto a su favor, ¿ok? A su favor. ¿Qué pasa con Venezuela? Yo califico a Venezuela que la gente se volvió, está fuera de foco, o sea, su mente, el cambio fue tan brusco que su mente no acepta todavía que esto va que esto está pasando, que no tienen alimentos, que no tienen medicinas, y entonces dicen, no, esto va a cambiar, tiene que haber una esperanza, va a bajar Dios, y todavía hay esa esperanza, ¿ves? Esa esperanza, y la gente está aguantada, y así, en ese aguante ha vivido, y los comunistas lo saben, vive la gente esperando 50, 60 años, como en el caso de China, como en el caso de Rusia, que aunque hay elecciones sigue la misma trampa, como en el caso de esa isla y de esos pobres cubanos encerrados allí. También tenemos un campo internacional que está comprado con un manejo muy interesante y muy perfecto de lo que es el manejo diplomático de los cubanos, con esa retórica izquierdosa que les encanta en la ONU, en la OEA, más la influencia del petróleo, que ahora sí viene un cambio en eso, y que eso hace un proceso que lentamente quizás los países del CARICOM tiendan a cambiar un poco su estructura mental, porque ellos apostaron muy mal, y apostaron a la ignorancia, apostaron a una PDVSA que se va a caer, a una PDVSA que no les va a dar más petróleo, y a una PDVSA que está totalmente, lo poco petróleo que saca lo van a mandar para la China. Mira, Adriana, vamos a ir a un corte, no te me vayas, al regreso vamos a hablar de cómo tú ves las cosas en el sentido del proceso que se está dando en Venezuela con esto de las protestas, de la escasez, que tú muy bien lo vienes anunciando hace tiempo, y la estabilidad de Nicolás Maduro en el poder, no por acción de la oposición, sino de sus propios compañeros de partido. Ya regresamos, estamos con la astróloga Adriana Asi, aquí en Cuéntamelo Todo.
estamos conversando con Adriana Asi. Adriana, bueno, lo primero que te quería preguntar, y no te lo pregunté, es ¿qué piensas tú de lo que está ocurriendo en Maracay con esto de esta enfermedad tan extraña? Porque hay quienes se han atrevido a decir que esto es un castigo, pero el castigo es para el pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo? ¿Qué más castigo para el pueblo? Bueno, depende del pueblo y de los pueblos, ¿no? Maracay es no vamos a decir que todo, pero Maracay es la cuna de Aragua, ¿no? Hablando, y por supuesto, ahí se mueve una energía nefasta, satánica, una energía que, como decía Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, ¿ok? ¿Qué significa? Que vamos a verlo así como el pensamiento, los pensamientos malos materializan, atraen cosas negativas, y eso ya está, la gente sabe que es así. Entonces, que yo hace un mes y medio coloqué un tweet que decía que el ébola iba a entrar por Venezuela, y que venían, y en la revista de enero pongo exactamente que venían todo este tipo de enfermedades, de epidemias, ¿no? Sí. Y la gente, como siempre, me dice loca, pero ya yo estoy acostumbrada. Yo eso no me preocupa, porque es la reacción normal de la gente ante la no visión del futuro. Yo pienso que eso sí realmente es una materialización en el plano espiritual, metafísico, que es la captación de lo que no es físico, pero cuando se vuelve físico, se materializa en algo, en un mal, en una enfermedad, en una neurosis colectiva, en una inundación, en cualquier cosa puede lo satánico, lo malévolo manifestarse materialmente. Y lógicamente tú me dices, por ejemplo, no, que el pueblo, tenemos que recordar que el pueblo de Aragua es un pueblo que lucha por la revolución en un gran porcentaje, no vamos a decir todo, pero así son. Cuando San Agustín un día en una meditación le preguntó a Dios, mira, ¿por qué los hombres, San Antonio Abad, disculpe el santo, lo cambié, San Antonio Abad le preguntó en una meditación, ¿por qué sufren tanto? ¿Por qué el hombre sufre tanto? Entonces vino Dios y le contestó, no te ocupes de eso, ocúpate de ti mismo. Entonces todo esto es para una reflexión. Si hay, aquí yo estuve revisando también mis cartas, lo vengo registrando, y también los campos astrales de Venezuela. Si hay un campo astral muy malo en lo que es la puerta de Aragua, igual que la de Vargas. Son dos sitios que precisamente tienden a traer en ese hueco astral una oscuridad y una materialización del mal. Y sí hay una infección o bacteria, y viene un proceso feo. Yo sí veo que puede ser un ébola, o puede ser una enfermedad que va a crear una peste que se va a ir poniendo muy grande en toda la población, o expandiéndose, mejor dicho. Adriana, ¿el gobierno cómo lo ves? ¿Cómo los ves tú a ellos? Porque definitivamente el PSV o el chavismo está dividido en muchas partes, pero ellos al final siempre se unen para hacer el mal y se ponen de acuerdo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves a Maduro, su estabilidad en el gobierno? Tú sabes que yo no veo a Maduro seguro allí, ni me importa. O sea, Maduro no es el problema. El problema es como que si tú me preguntaras hace 3, 4 años atrás, ¿cómo tú ves a Chávez? El problema es un sistema, el problema es tumbar el sistema, el problema es acabar con el sistema. No importa que se llame Maduro, o se llame Diosdado, o se llame Pepito, aquí tenemos que ir contra el sistema. Somos muy tolerantes. A mí me parece que usamos también la palabra tolerancia con mucha facilidad, y entonces hay que poner los límites hasta donde tú toleras el mal, y con la tolerancia hasta donde te haces cómplice del mal, ¿no? Entonces yo no veo a Maduro allí con mucha firmeza. Desde el comienzo lo vengo diciendo. Él siempre saca estructuras de que no tiene, se cae solo, pero dentro de todo este sistema de caída o llegada de otros,
Hay una macabra energía que nosotros los venezolanos tenemos que vencer. Lo que no sé es que si están los venezolanos preparados para vencer eso. ¿Preparados para qué? Para vencer el sistema, porque puede caer Maduro y se coloca otro del mismo sistema. Pero, ¿en qué consistiría esa preparación, Adriana? ¿En qué consistiría? Preparación paramilitar, en un principio, ¿ok? En una preparación, yo no puedo expresarlo, pero yo creo que la gente debe ser inteligente para interpretar, o sea, y una preparación de entrenamiento contra comunista. O sea, al comunista no se le puede tratar como un demócrata, es como al terrorista, ¿ok? No se le puede dejar espacio, no se le puede tolerar. Al comunista, yo diría, y llamo a la gente, que como diría Chávez, y agarrando esas palabras de Chávez en este momento, al comunista ni agua, ¿entiendes? Porque si no, acaban con tu familia, acaban con tu profesión, acaban con tu patria, y tú le entregas a un comunista un desierto y ni siquiera dejan arena. Entonces, esa facilidad, esas cosas tan dulces que a veces la gente dice que el perdón tiene su límite. ¿Ve? El perdón no puede estar, existe el perdón, pero el perdón no lo pueden utilizar para seguir perdonando crímenes, ¿me explico? Sí. Eso es muy diferente. Toda hay una confusión espiritual y una retórica espiritual que la están usando también en contra del sistema democrático, como excusa para no salir a luchar por tu patria, como excusa para no ver la realidad. Entonces, yo no puedo perdonar todos los días un sádico que viole a niños, o sea, todo tiene un límite. Yo puedo sanar eso, quizás, pero yo necesito que esa persona pague su castigo, porque como hay una ley en el cielo, en la tierra también hay leyes. Eso, yo lo que te pregunto es si tú le ves final a este proceso, o sea, si tú ves definitivamente que va a volver la democracia a Venezuela o no lo ves, Adriana. Sí, tan fácil como como comerte un mango, no. No, la gente tiene que estar claro. Y más, inclusive, si cae Maduro viene otro proceso, puede venir un proceso militar muy fuerte, por ejemplo, un golpe militar, gente que está... Nadie tampoco quiere agarrarse coroto, ¿sabes? Porque es una responsabilidad muy grande. Porque es un país que está en déficit, es un país que tiene un desorden tan grande que tendría que ser un equipo muy grande de personas inteligentes y personas preparadas. Pero oye, esto es un asunto de armas también, esto es un asunto de armas. O sea, esto es un asunto de agarrar y fusilar gente que están yendo contra la patria, que están entregando la soberanía a un país como China y entregando la soberanía a Cuba. Pues mira, los guerreros hicieron para eso, y hasta en la Biblia se hablan de las guerras y cómo se defienden las patrias. La patria no se defiende nada más con oración, mija. La patria se defiende luchando todos los días, y hay mucha gente que está luchando, es verdad, pero sí se necesita tomar las armas, porque comunista no sale sin armas, o sea, comunista no sale con votos, no sale con votos. Yo sigo viendo la calle de Maduro, pero sigo viendo otro lío. O sea, nosotros tenemos que tenemos que aprender a cambiar el futuro, porque sí se puede cambiar con nuestras acciones del presente. ¿Ve? Los oráculos se cambian cambiando las estrategias. La gente no entiende eso. O sea, si tú cambias la estrategia, el futuro cambia casi un 80%. Lo que ocurre es que cuando se habla de fusilamientos, armas y todo eso, estamos hablando con un pueblo que es netamente pacífico. Los venezolanos son pacíficos o hemos sido formados dentro de la paz y no para la guerra. Y es complicado cuando tú le dices a un civil, ármate, ¿no? Cuando tienes del otro lado una fuerza armada, que yo quiero que me la analices en el próximo segmento, Adriana, y me digas cómo están ellos, porque hay información de que hay oficiales que son cercanos y han sido cercanos, incluso oficiales golpistas del 4 de febrero que están presos, y están presos porque
no quieren que Maduro continúe en el poder o que estarían conspirando. Vamos a un corte y al regreso continuamos hablando con Adriana Asi. Esto es Punto de Resistencia y como cada noche junto a ustedes. Y ahora estoy muy contento porque Diosdado Cabello. Abro comillas. Y Fidel Castro dijo, el socialismo del siglo XXI es el comunismo. Regresamos con Cuéntamelo Todo, estamos con Adriana Asi, vía telefónica. Adriana, hablabas en el segmento anterior de cosas bien fuertes que yo comparto porque son la realidad, pero estamos hablando de un pueblo que es tan pacífico que sale a protestar sin armas frente a unos militares y unos esbirros que reprimen con todo lo que tienen y un gobierno que en lo que gasta es precisamente en equipos para reprimir. ¿Cómo ves tú a la Fuerza Bueno, yo le Armada? quiero recordar a ese pueblo que me está escuchando que nosotros tuvimos al general Sucre, al mariscal Sucre, que era un niño de 16, 17 años, un jovencito, pero él se tendría entrenamiento militar él, no, él lo que tenía era ímpetu de libertad, ímpetu de guerrero. Hablamos de armas, los espirituales sí, los espirituales, muchos grupos y en la antigüedad. Por ejemplo, puedo decir que los templarios era un grupo de defensa de Dios. Pero eso sí, basado en una espiritualidad y en una ideología espiritual, ¿ok? El ímpetu, Venezuela necesita ímpetu. Y cuando a mí me dicen, por ejemplo, es que tú estás fuera del país, pero es que si aquí te meten preso, no te llevan, pero ni un desayuno. Es que ni un desayuno. ¿Ve? Entonces, aquí lo que se necesita es ímpetu. Aquí se necesita, por ejemplo, que cuando digan que vamos a captar huella, o el captahuella, vamos a ir todos y nos vamos a entregar al SEBIN. ¿Por qué no se entregan 16 millones de venezolanos al SEBIN? En la plaza, ponte tú, en el estadio universitario, para ver qué van a hacer con 16 millones. Entonces, yo no sé si es una falta de un guía, no sé si nos falta una persona que guíe esto, quizás desde la clandestinidad, pero aquí hace falta un líder, porque por supuesto no hay una voz de mando, Fíjate que la gente todavía no se recuerda que cuando se hizo las elecciones para diputados, hicieron una trampa y ya se está hablando de otra vez de elecciones. Entonces, yo creo que ¿cómo viene ese cambio? Bueno, muy buena pregunta. Mira, llega un momento que se rompe tanto el hilo de los derechos humanos que algunos países van a mandar armamento para armar a la oposición. Bueno, esto está haciendo Obama en sí, por eso es que yo hablo de que si esto continúa así, aquí van a mandar armamento algunas tierras que crean en la democracia, que van a armar igual como se está armando la gente del Medio Oriente, pues contra los ISIS. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo allá, pero es porque hay preocupación de que aquello afecte a este lado del mundo. Pero esto va a afectar, ¿sabes por qué, Patricia? Porque esa gente, toda esta gente islámica, de este tipo de pensamiento fundamentalista, van a entrar a Estados Unidos y van a entrar por culpa de Venezuela. Y eso yo lo dije hace años. Sí, es más, ya están dando pasaporte. En Canadá descubrieron que el pasaporte de islámicos dados desde Venezuela. Entonces,
van a pasar la frontera, e inclusive el mismo Estados Unidos, con el comportamiento que tiene contra los emigrantes mexicanos, contra los emigrantes de El Salvador, ¿tú viste cómo los tratan? Le ponen ropa de preso, le ponen cadena, grillo, todo esto. Ahí lo que está creando un terrorista en potencia. Esto no se para aquí. La América Latina vibra, y por un aspecto, y por otro lado ya entraron las fuerzas fundamentalistas árabes a Latinoamérica, y eso se va a empezar a ver en los otros países, y ahí es que cuando ellos se sientan afectados, pues ellos verán qué van a hacer con el desastre que ha provocado Estados Unidos sobre Latinoamérica, porque esto es culpa también de los americanos, porque ellos se tildan de que son dueños del mundo, de que son dueños de todas las democracias, y no defienden a nadie. No terminan haciendo nada contra, ha permitido que en Cuba, oye, agarre, ¿y por qué no mandan uno y liberan ese pueblo con 2, 3 aviones y ya, una pobre isla? Entonces, ¿por qué? Porque hablan los comunistas del mundo, que habla igual el terrorista, va a seguir actuando en contra. Yo tengo razas árabes, yo puedo creer que a lo mejor yo soy un poco radical, pero sí soy una persona que pienso que el mal se corta de raíz. Sí, pienso en eso, porque cuando la oscuridad, tú le das ese espacio, va oscureciendo todo, que no se puede ni ver en ella. O sea, llega un momento que como pasó en nuestro país, tú ves, cuando tú recorres Venezuela, ves los ganados muertos, ves las plantas muertas, ves el hambre, ves la miseria, ves la enfermedad, un reinado de la oscuridad, por Dios. ¿Ves? Y hay mucha gente posesa porque tienen toda una posesión con cosas espirituales que no deben hacer. ¿Esto de la santería ha influido en lo que tú estás diciendo, Adriana? ¿Qué, mi amor? ¿Lo de la santería ha influido en esto que tú estás diciendo de las malas energías, etcétera? Mira, a mí no me gusta meterme con una religión tan ancestral, ¿no? Pero como la santería como se usa para bien, se usa para mal. Y por supuesto que sí, ellos tienen forma, por ejemplo, hay trabajos que te meten tu nombre en el ano de un puerco. Yo he visto cosas terribles que hacen, o de una gallina, o sea, son gente que trabaja en oscuridad. Pero en toda magia, en todas religiones, no vamos a decir, en todo culto hay el bien y el mal, y en toda espiritualidad también, y en toda religión también. Tú puedes ver también, ¿no? Y tú lo puedes entender, bueno, yo puedes pensar, mira, nosotros somos el dueño del mundo, nosotros tenemos, la gente no sabe que hay más musulmanes en el mundo que católicos. Igualmente va creciendo, esta gente que son los evangélicos, que se hacen llamar cristianos, tú los ves que van a tu casa, son unos fundamentalistas, te dicen que eres un impío, que tú eres un desgraciado, que tú no sirves para nada, y que tú eres un pecador porque le rindes culto a la Virgen. Entonces, pero todo esto lo que está trayendo es una separación religiosa tan grande, y todo esto se está mezclando en Venezuela igual, y sí creo que la gente se ha metido a hacer brujería bien mala, y sí creo en los polvos de eso, y sí creo en todo eso, porque Venezuela está dormida, y el silencio de Venezuela es un silencio mortal, que es lo peor, porque al final, ¿para qué te quedas callado? Porque tu hijo no va a tener medicina, igual vos puede morir, te va a morir de hambre. Los comunistas tienden a arrasar con la comida, no les gusta la siembra, no les gusta nada de eso. Hay bastante información de eso. Cuando ellos salieron y bueno, 36 millones mató Mao de hambre en China. Y en Ucrania también. Hay muestras de video cómo esa gente era en esqueleto. O sea, esto y en Cuba el mismo Raúl Castro dijo que su gente tiene una descalcificación en los huesos, que los huesos de los cubanos son como huesos de una persona muy mayor. Lo dijo, lo escuché yo, debe estar en algún video Raúl Castro en una de sus sesiones del Parlamento, que había que hacer algo y tomar medidas. ¿Por qué? Porque esa gente acaban con todo, porque la izquierda, no es que la derecha sea buena, no, pero la izquierda es un culto a la oscuridad. Adriana, tú particularmente podrías haberte dedicado a otra cosa que no fuera el tema de Venezuela. Ya tienes 9 años afuera, yo también tengo 9 años. ¿Por qué sigues insistiendo en el tema de Venezuela? Porque yo soy venezolana, porque yo nací en la maternidad San Juan, allí en San Martín.
en la maternidad Concepción Palacio, porque a mí me trajo al mundo el maestro Torrealba, el maestro, perdón, Jesús Sevillano, porque yo nací en esa patria, porque yo amo mi Ávila, porque yo amo mi tierra, porque todos los días cierro los ojos y me huele a arepa, porque creo que somos un país grande, porque somos un país tan preparado que no merecemos esto. Eso es otra cosa, que nosotros somos un país preparado, nos educaron a todos como una dama. Yo veo aquí, por lo menos en estos países del Caribe, que aquí son fuertes en eso, se agarran un machete y se llevan a cualquiera por delante. A nosotros no, nos dieron el poder de la razón, el poder del diálogo, la tolerancia, y no nos enseñaron a defendernos. Ahora, yo sí voy a seguir hasta la muerte luchando por mi país, yo siempre voy a ser una voz y me voy a ir en contra de todos esos comunistas, y todos los días del mundo le voy a decir al mundo, y donde me pare, mira, esa gente no sirve, esa gente son unos asesinos, esa gente destruyeron el país más bello de la América Latina, que es Venezuela. Los destruyeron su cultura, destruyeron su gente, tratan de destruir su religión y tratan de destruir su gentilicio, mezclándonos con gente que no sabemos ni quiénes son. Bueno, comunistas y colaboracionistas, Adriana, ¿no? Colaboracionistas, ni hablemos de eso, Patricia, imagínate tú, sí. Esto se perdió en la vagabundería, eso hay que fusilarlos en la Plaza Bolívar. Mira, si ahí existiera de verdad, cuando se comprueben los colaboracionistas, los venezolanos deben aprender lo que es un traidor a la patria de verdad, y esa gente hay que eliminarla, porque eso no se perdona. Así en un momento donde todos los venezolanos han pasado hambre, donde los venezolanos andan por el mundo entero buscando un trabajito, donde tú ves un muchacho de medicina limpiando un piso para ganarse un peso o ganarse un dólar. Eso es culpa de los colaboracionistas, sí señor. Eso es traición a la patria. Eso es traición a la patria. Y en otros países como Estados Unidos eso se paga, en Israel eso se paga. O sea, en países donde se creen eso, por ejemplo, los judíos no se calan eso porque ellos han vivido una experiencia bárbara. Tú lo ves cómo actuaron. Ellos no comen cuentos para defender su gente, porque es que fueron millones de gente fusilada, millones de gente asesinada, millones de gente en cámara de gas. Ya no se juegan con eso. Y nosotros, esos colaboracionistas, miren, yo le voy a decir, yo ni quiero nombrar, porque eso es otra cosa, sale un viaje loca defendiendo como si fuera el marido, o no sé qué cosas se creen de ellos. Oye, una cosa increíble cuando uno sabe las cuentas bancarias que tienen en Estados Unidos. Cuando eso es otra cosa, no le creen a los periodistas serios, porque se ha cambiado. Tú sabes que Venezuela se convirtió en un teatro. El periodismo es un teatro. ¿Por qué? Porque no hay periodistas serios ya. El periodista lo convirtieron en entretenimiento. Hasta el mismo CNN tuvo un poco de entretenimiento, más entretenimiento que noticias últimamente. Se está perdiendo ese perfil, ¿ves? Entonces, ese perfil lo tenían los periodistas en Venezuela, y fíjate hacia dónde, lo descarado que hacía esta gente. Lo que crean un periodista de teatro, de gente que no sabe nada. Todavía tú le dices a la gente, yo he oído que Patricia Poleo, que bueno, no es cualquier periodista, que Nito Pires Osuna, que no es cualquier periodista, habla cosas, y la gente dice que es mentirosa. Sí, es cierto. ¿Por qué? ¡Qué falta de respeto! Bueno, por ahí comenzó toda la historia. Cuando tú ves que a Lila Morillo le falta el respeto, chica. Sí. Hasta en eso nosotros somos extraños. Tú ves en México, cuando se habla de una figura de eso, una cosa grandísima. En Venezuela, mira cómo se viste, que se hizo 100 cirugía. Oye, cuando esta persona es casi un patrimonio nacional, casi que no se mete con Simón Díaz, porque yo no sé ni cómo. ¿Ves? Y lo votaron de BTV. Y casi, tú dices casi, porque sí se metieron. Sí. Sí se metieron. Y entonces, una cosa, como que nosotros no sabemos quiénes somos, por qué se debe respetar figuras, por qué se debe respetar un periodista, por qué un periodista llegó a ser lo que es, ¿ves? O por qué Adriana Asia es el astróloga que es, o por qué la actriz tal persona, por qué no hay respeto al historiador.
se dicen que habla un historiador y cuenta la historia real de Venezuela y dicen que es mentira. Hasta ese extremo. Y lo dice gente de la oposición. Tú le dices a la gente de la oposición que Venezuela está así porque tres vendidos vendieron la patria y porque se echaron para atrás en el momento. Entonces te dicen, no, porque si van a morir mucha gente, pero ¿qué más gente quieres tú que se muera? ¿Ves? ¿Tú sabes lo que hizo esa persona? Bajó el ímpetu libertario que tenía en ese segundo, porque las patrias son así, histórico. Ese hombre cometió el error más grave y no se lo puede perdonar la patria. Como es un Capriles, no se le puede perdonar. Que responde la gente muy pasionalmente, como si nosotros estuviésemos jugando perinola y no defendiendo la patria. Cuando se defiende la patria, señores, pasa muchas cosas. Hay mucha gente joven muerta. Miren, todos esos pobres jóvenes en las calles. Y de ellos nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Tú ves, uno tuitea, entonces nadie te da retuite con lo de los jóvenes, la niña esta jovencita que está presa de trabajo social. Bueno, sí, si nosotros mismos a veces no nos unimos. Yo a veces trato de, tú ves las cuestiones estas de Twitter, que las tendencias, bueno, tú quiero hacer alguna tendencia y muy pocos apoyan. Entonces tiene que venir un brasilero, no tengo nada contra un brasilero, a mandar también, porque eso es otra cosa. No, yo no tengo nada contra los extranjeros, jamás, no. Pero en este es un momento que nosotros debemos ser muy venezolanos, ¿ves? Entonces si el brasilero dice que sí, que hay que poner esto, entonces todo el mundo va y lo hace. Gracias que está colaborando con Venezuela. Si viene Carla y le dan un espacio nacional, chévere, pero ese espacio resulta que puede ser usado para alguien de Venezuela en un momento donde no hay casi papel ni espacio para los periodistas. O sea, si fuese otro momento, yo podría aceptar muchas cosas y hasta aplaudirlas, pero hay momentos de la historia que uno tiene que pararse, porque tú ves como eso de los americanos. Tú no eres americano para esto, tú no eres americano para esto, tú vas aquí a República Dominicana, tú eres venezolana, a ti te dan, bueno, cuidado, porque nosotros somos los dominicanos, nadie te da su espacio, nadie te da su país, para nada. En ninguna parte, eso no pasa en ninguna parte, Adriana. ¿Es que no? Entonces viene ahora, bueno, me oyo el Carla, con todo el que yo trabajo ahí, llamo a mi jefe y todo lo que tú quieras. Bueno, un espacio para Carla. Pero, bueno, muy chévere, está bien. Pero ese espacio, resulta que no hay papel en Venezuela, y los pocos espacios, hay periodistas sin trabajo, hermana. Tienes toda la razón. Bueno, Adriana, ¿por qué no ponen a Carlos Fragas ahí, por ejemplo, si es que quieren que hable? ¿Por qué? Carlos Fraga es maravilloso. Entonces nosotros tenemos que defender lo nuestro, y más en este momento. Ahora, si nosotros tuviésemos mucho papel periódico, no importa que escriba todo el mundo, pero eso no es así. Eso no es así. Yo aprendí en el extranjero a amar más mi país y mi espacio como venezolana, porque en el extranjero, cuando tú dices que eres venezolana, primero te ven bonita, segundo te dicen, ay, este es inteligente, luego te cae la envidia. O sea, que es increíble, y para tú abrirte ese espacio cuesta, ¿entiendes? Porque siempre serás una extranjera, siempre. ¿Tú crees que aquí te van a dar un espacio de prensa si no son los evangélicos? Esto no es fácil, nosotros siempre abiertos, y más en un momento como esto no puede ser. Es así. Entonces todas esas son cosas que nosotros tenemos que reflexionar. Yo no sé si me tomé mucho tiempo. No. Además que creo que deberíamos hacerlo con más frecuencia, Adriana, porque venezolanos en el mundo entero nos ven a DTV Mundo, y yo creo que este espacio que hemos compartido contigo ha sido bien productivo, porque no es lo mismo 140 caracteres en Twitter a que tú puedas expresarte aquí de la forma que lo has hecho. Así que espero... Sí, y quiero dejar claro que yo no es que esté contra ningún extranjero, no, es que estamos en un momento que todo espacio de radio... Claro. Para hablar de libertad, todo espacio de prensa, puede ser un trabajito para un periodista o un espacio de televisión, ¿me entiendes? Sí. Yo me crié entre periodistas, yo nací entre periodistas. Primero, mi familia todos eran periodistas. Segundo, en Radio Caracas siempre pertenecí a la parte de prensa. Qué increíble, mi carnet decía, en vez de astrólogo decía prensa. Entonces, siempre he estado metida en todo lo que es la gente de prensa, sé cómo se mueve y cómo no se mueve manía ahí, pero de verdad son personas que siempre luchan mucho por un espacio. Y bueno, Venezuela tenemos de todo.
todavía en medio de todo este arrase de la peste roja. Yo te quiero mucho, Patricia. Patricia es una mujer muy fuerte, de carácter toda la vida, siempre habla la verdad, pero hablar la verdad a veces también duele, pero el tiempo te da la razón. Así El es. tiempo es el único que dice quiénes son y quiénes no son. ¿Ves? Así es. No sabes cómo te agradecemos este espacio que hayas compartido con nosotros, Adriana. Muchísimas gracias. Y estamos siempre a la Igual, mil orden. bendiciones para todos y bueno, no perdamos la fe, vamos a cambiar la estrategia. La forma de llegar al futuro en democracia es cambiando las estrategias. Como vamos, lo dudo. Bueno, ustedes la vieron, la escucharon y yo creo que más claro, imposible. Vamos a tratar además de poner este programa varias veces, porque yo sé que va a ser uno de los más vistos. Vamos a ir un corte, al regreso ustedes van a ver a otro venezolano aquí en el sur de la Florida, el chef José Mungarrieta, con el espacio más sabroso de la semana.